iglesia, que Dios te bendiga en esta hermosa mañana. Le doy las gracias a Dios por permitirme estar reunida una vez más junto a ustedes en nuestro segmento de la mano del gran yo soy. Y antes de traer, ¿verdad?, lo que Dios tiene para cada una de nuestras vidas, quiero orar para que sea Él hablando a cada uno de sus corazones. Señor, en esta hora venimos ante tu presencia, mi Dios amado, agradeciéndote, Señor, por un día más. Gracias, Señor, porque si estamos vivos es porque aún tienes propósito con cada uno de nosotros. Gracias, mi Dios amado, por tu salvación, por tu amor, por tu misericordia, que como dice tu palabra se renueva cada mañana para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque más que pedirte, Padre amado, tenemos que agradecerte por tu bondad, porque nos alcanzó tu amor. En esta hora, mi Dios amado, yo te presento cada persona que va a estar escuchando este audio, sé tú hablando y abrazando a través de esta palabra, mi Dios amado, que si hay alguna necesidad, seas tú cubriéndola, Señor. Señor, sé tú cumpliendo cada una de las peticiones de las personas que están escuchando este audio, Padre amado. Yo te lo pido, Señor, confiando y creyendo que tú escuchas esta oración. Tuya es toda la gloria y tuya es toda la honra. Amén, amén y amén. Y la palabra del Señor que vamos a estar trayendo se encuentra en Romanos capítulo 12, versículo 5, y se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Así que cuando Dios nos llama, que somos un cuerpo en Cristo y que somos muchos, viene a mi mente, ¿verdad? Yo no sé mucho, ¿verdad?, de lo que es el cuerpo humano, no me sé los nombres, ¿verdad?, de nuestras partes, de nuestros cuerpos, de nuestro cuerpo, pero el que conoce de medicina quizás sabe un poquito más que yo y puede, ¿verdad?, imaginarse de lo que estoy hablando. El cuerpo humano tiene muchos miembros, tiene muchas extremidades, tiene muchas partes visibles como las que nos conocemos todos, que son las manos, los brazos, las piernas, los pies, los dedos, nuestra piel, nuestra cara, ojos, boca, nariz. Bueno, hay muchas partes, pero internamente nuestro cuerpo tiene muchos miembros, de los cuales quizás tenemos conocimiento de algunos, pero quizás, ¿verdad?, como ya les mencioné, quizás no estamos muy familiarizados con los nombres de estos miembros, pero sabemos que nuestro cuerpo se compone de muchos miembros. Asimismo es el cuerpo del Señor. Somos muchas las personas que decidimos seguir a Cristo y nos convertimos en un cuerpo. Cada uno de los miembros del cuerpo se supone que cumpla una función. Hay funciones que, como la parte externa de nuestro cuerpo, se ven, pero hay otras funciones que quizás no se vean. Pero porque no se vean no quiere decir que no están funcionando. Simplemente no podemos verla a simple vista, como podemos ver una mano, como podemos ver una uña, como podemos ver un diente, pero están cumpliendo su función. Lo que quiere decir que en el cuerpo de Dios nadie es mejor que nadie. Aquí tenemos que olvidarnos, ¿verdad?, de etiquetas, tenemos que olvidarnos de puestos, tenemos que olvidarnos quizás de posiciones, pues en Cristo somos uno. Y el Señor me llevaba a la palabra que se encuentra en San Mateo 20,
versículos del 20 al 28, que dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabes lo que pedís. ¿Pedís beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: sí, podemos. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 12 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y las que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando leemos, ¿verdad?, esta historia, podemos ver una madre, estas madres espléndidas, todas como madres, ¿verdad? Queremos lo mejor para nuestros hijos, y no es para menos que esta madre quisiera que sus hijos estuvieran en el mejor puesto. Yo creo que todas las madres queremos lo mismo para nuestros hijos, pero me encanta la respuesta de Jesús, porque Él le dice: no sabes lo que pides, o sea, no sabéis lo que pedís. Ella no sabía lo que estaba pidiendo. Y Él le dice: mira, ¿sabes qué? Pueden bautizarse como yo fui bautizado, pueden beber de mi vaso, pero el sentarse a mi izquierda y a mi derecha, mira, no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. O sea, mira, Dios va a decidir cuál es el lugar tuyo y mío cuando nos venga a buscar. Y nos dejen claro, ¿verdad?, que hay gobernantes que se enseñorean, ¿verdad?, de las naciones y ejercen sobre ellas potestad. O sea, nuestros gobernantes, ¿verdad?, ejercen potestad sobre nuestra isla, sobre las naciones. Y aquellos que tienen poder también ejercen potestad, pero entre nosotros, entre el cuerpo de Cristo, no debe ser así, porque Él nos da unas instrucciones y dice: el que quiera hacerse grande de nosotros, o sea, ¿verdad?, el que quiera ser grande entre cada uno de nosotros, ese será el servidor, y el que quiera ser el primero de vosotros será vuestro siervo. Así que si tú quieres hacerte grande en el reino de Dios, tú vas a servir. Te tienes que convertir en servidor, porque Él mismo no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. Y aquí yo me pongo, ¿verdad?, a pensar, y yo digo: Dios mío, ¿verdad? Somos un cuerpo, somos uno, somos muchos, pero somos uno. Nuestro cuerpo tiene muchas extremidades, pero a final de cuentas es un cuerpo. Y lo mismo pasa con la casa. Y aquí es, ¿verdad?, donde el Señor nos lleva esta palabra que se encuentra en Isaías 55, versículo 8, que dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová.
Así que quizás lo que nosotros pensamos que es bueno o que es malo, no vale ante los pensamientos de Dios, porque los pensamientos de Dios se van por encima de lo ¿verdad? De lo que nosotros podamos pensar. Dios sabe quién es el que le sirve de corazón y quién es el que le sirve para que le adjudiquen, ¿verdad?, esa gloria que le pertenece a Dios. Porque tenemos que recordar que la gloria y la honra le pertenecen a Dios. Entonces, podemos entender, ¿verdad?, que esa palabra que se encuentra en Proverbios 16, versículo 2, que dicen: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Así que a mí me encanta siempre decir, ¿verdad?, porque es una realidad. El ser humano puede engañar fácilmente a otro ser humano. Es fácil engañar a aquellas personas que espiritualmente quizás están dormidos, que quizás confían demasiado en otras personas. Pero es que no podemos engañar a Dios. Él fue el que nos creó. O sea, Él pesa nuestros corazones. Él sabe lo que hay. Antes de nosotros, como dice ese salmo, mira, antes de que yo hablase, ya tú sabías lo que yo iba a decir. O sea, Él sabe lo que pensamos, lo que vamos a decir. Él lo conoce todo. Así que mira, Él pesa los espíritus. Mira, nosotros podemos decir, no, porque yo estoy bien delante de Dios. Yo soy el mejor. O sea, yo sirvo, yo hago esto, yo hago lo otro. Y Dios sabe si lo que estamos haciendo lo hacemos de corazón o para que los demás vean, ¿verdad?, lo que nosotros hacemos. Por eso dice: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. O sea, en mi propia opinión, yo soy, la mejor del mundo. Pero Jehová pesa los espíritus. Así que ahí es donde entra, ¿verdad?, esa autoevaluación junto al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo nos contrista y nos dice: mira, sabes que hiciste esto mal, tienes que arrepentirte, tienes que pedir perdón. Por eso todos los días tenemos que lavar nuestras vestiduras, porque no somos perfectos, y aquí el único perfecto es Dios, porque nosotros fallamos, porque nosotros pecamos y nuestra carne va de continuo al mal. Entonces, esto me lleva, ¿verdad?, a esa historia, ¿verdad?, de Samuel, de 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 23, cuando Saúl es destituido, es desechado, que él dice, Dios dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. O sea, Dios desechó a Saúl para que él no fuera rey, porque él desechó la palabra de Jehová. Así que tenemos que estar firmes en la palabra del Señor, sirviendo al Señor en todo momento y sirviendo a aquellos que nos rodean, porque no somos más grandes que ellos, ¿verdad? Y ellos no son más grandes que nosotros, pero tenemos que estar en servicio y tenemos que estar ¿verdad?, agarrados de la palabra de Dios sin desecharla, como lo hizo
Saúl para que no seamos nosotros entonces desechados. Y en Primera de Samuel, capítulo 15, disculpen, versículo 35, más adelante dice: y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. ¿Y qué tiene que ver todos estos versículos, verdad? Para mí van todos de la mano. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Y cuando el cuerpo, ¿verdad? Cuando vemos un cuerpo, vemos que todas nuestras partes son diferentes. El cuerpo es totalmente diferente. La mano no puede querer ser pie porque la mano es una mano y el pie es un pie. Así mismo pasan las cosas del Señor. Cuando Dios nos llama para algo, no podemos querer ser otra cosa, porque ya Dios trazó, ¿verdad?, el camino para nosotros. Entonces, si todos queremos, por decirlo así, ser alabanza, pues entonces todas las demás áreas de la casa se van a quedar descubiertas. Así que no todos podemos estar en alabanza. Algunos tenemos que estar en alabanza, algunos tenemos que estar en limpieza, algunos tenemos que estar en oración, algunos tenemos que estar en la palabra, algunos tenemos que estar de maestro, algunos tenemos que estar... No importa dónde Dios te haya puesto. Si Dios te puso en un lugar, Dios sabe por qué nos puso en ese lugar. Pero ¿qué pasa cuando nosotros queremos hacer como Saúl, que quiso, ¿verdad?, pasarse un poco de listo e irse, ¿verdad?, como si Dios no lo fuera a ver, como si Dios no... como él quería ir por encima de Dios. Pues mira, cuando queremos irnos por encima de Dios, sabemos que podemos ser desechados. Lamentablemente, nos guste o no, la palabra es clara. Dios nos da oportunidades a todos. Cuando leímos lo de la cizaña y el trigo, ¿qué dice el Señor con esa parábola de la cizaña y el trigo? No podemos arrancar la cizaña, porque entonces podemos echar a perder el trigo también. Así que las dos es necesario que crezcan juntas, las dos tienen que crecer juntas. Las dos tienen oportunidad. Tenemos la oportunidad de servir a Dios. Y Saúl la tuvo, pero fue desechado. Y cuando un miembro de nuestro cuerpo no está funcionando bien, ¿qué pasa? Muchas veces lo remueven de nuestro cuerpo. Nosotros no queremos ser removidos ni ser desechados por el Señor. Y cuando les leo, ¿verdad?, este versículo de más adelante, cuando dice que y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl. Es triste cuando, ¿verdad?, nosotros nos encariñamos con las personas y no los vemos quizás caminando, o vemos que se apartaron, o vemos que se alejaron. Es triste ver esas situaciones, pero por encima del amor que quizás le tengamos a una persona va la voluntad de Dios. Quizás tú te encariñaste con una persona que quizás ya Dios desechó. Mira, eso no lo quiere nadie. Yo no quisiera ser desechada, pero yo estoy segura que si yo desecho la palabra de Jehová, Jehová me va a desechar, porque yo torné mi mirada atrás, que no es los planes de Dios para mí. Pero el ser humano escoge y toma sus propias decisiones. Ahí entramos en el libre albedrío. Cuando desechamos la palabra del Señor, entramos en el libre albedrío. Y
Y aquí es donde yo decía, Señor, ¿quién podrá ser salvo? De verdad me he hecho esta pregunta demasiado en estos días. ¿Quién podrá ser salvo? Y el Señor me llevaba al Salmo 24, versículos 3 al 4. Y dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Y a mí me encantó, o sea, a mí me voló la cabeza esta respuesta. Estos dos versículos a mí me volaron la cabeza. Porque suena simple, el limpio de manos y puro de corazón. Y aquí podemos ver lo que hemos hablado, ¿verdad? Que eso de que Dios pesa los espíritus, ese versículo de Proverbios 16:2, que dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Así que, ¿cómo está nuestro corazón delante de Dios? Yo creo que debemos hacernos esa pregunta todos los días. ¿Cómo está mi corazón delante de ti, papá? ¿Cómo están mis manos? Mis manos están limpias, mi corazón es puro delante de ti. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Yo creo que es un buen momento. Esta semana es una buena semana para reflexionar sobre lo que Jesús hizo en esa cruz, por ti y por mí. Para reflexionar de lo que nosotros somos en Él, de lo que nosotros queremos en Dios y Dios quiere para cada uno de nosotros en su cuerpo. ¿Para qué fuimos llamados? ¿Qué estamos haciendo? ¿Le agradamos a Dios con lo que estamos haciendo? ¿O estamos buscando agradar y satisfacer nuestras propias, ¿verdad?, expectativas en la casa de Dios? Así que, iglesia, para caminar de la mano del gran yo soy, debemos recordar que no importa la función que Dios haya puesto en tus manos, si eres visible o no eres visible, esa función se tiene que llevar a cabo. Eres importante en las manos del Señor. Pero si desechas lo que Dios pone en tus manos, quizás por estar pendiente a lo que puso en las manos de otra persona, debemos saber que nos corremos el riesgo, ¿verdad?, de ser desechados. Y que no importa cuánto amemos, porque a veces nos creemos más misericordiosos que Dios y queremos tomar la justicia en nuestras manos. Pero dice la palabra que la venganza es de Él, que la justicia es de Dios. Dios es un Dios justo. Él se va a encargar de aquello que quizás tú pensaste injusto, tú piensas que es injusto, Él se va a encargar. Porque el Señor nos enseña hoy que nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Así que Dios te bendiga rica y abundante.